Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, bien, sí se escucha. Ya, buenísimo. Eh, ¿Cómo les fue la tarea? ¿Les ha ido bien? Sí, en general estuvieron buenas las notas. Ah, ya, qué bueno, me alegro. Hay que esperar un poquito más, a ver, a que sean las 2 y comenzamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Que esta es la última ayudante antes de la prueba. Entonces, como que, ¿van a hacer ejercicios tipo prueba o qué? Bueno, en la ayudantía de hoy día vamos a ver estabilidad, flotabilidad y teorema de Reynolds, que son justamente la materia que vieron la semana pasada, tengo entendido, ¿no? Sí, Sí, vamos a ver justamente los ejercicios de la última materia. Eso vamos a hacer. Y creo que a ustedes les entra hasta estabilidad. Entonces, teorema de Reynolds va a ser como el ejercicio para la siguiente materia. De igual, y ¿sabes si van a subir como entre los ayudantes un resumen de la I1 o algo así? eh, por ahora no me han dicho nada, pero déjame preguntar y si quieren les envío un correo después. No, no tengo ningún problema en preguntar. Ya, muchas gracias. Porque yo me acuerdo que bueno, yo di el ramo el semestre pasado y me acuerdo que sí enviaron un resumen. De igual manera, creo que todas las ayudantías comienzan con un resumen al inicio, por si acaso, pero voy a preguntar. Gracias, te pasaste. Ya, bueno. Entonces, comencemos. Eh, bueno, ya entonces vamos a ver, como dije antes, vamos a ver ejercicios de mecánica de fluidos de la parte de estabilidad y flotabilidad, que es justamente el cierre del capítulo 2, que es lo que le entra para la prueba. Entonces, veamos algunos conceptos que debemos recordar para realizar los ejercicios. En primer lugar, que cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, el cuerpo sufre una fuerza de empuje, una fuerza que es producido por la deformación del fluido. Entonces, como el fluido se deforma, intenta impulsar el cuerpo hacia arriba. Y esta fuerza de empuje, que en este caso es FB o lo ponen como E dependiendo del ejercicio, equivale al peso específico del líquido desplazado, que en este caso, por ejemplo, en esta imagen sería el agua, y el volumen del líquido desplazado sería el volumen de la pelota, pero justamente la parte que está sumergida, no completo, es hasta la parte sumergida. Eh, entonces, si usamos sumatoria de fuerza en el eje Y, podemos ver que el peso se tiene que restar con la fuerza de empuje, porque ambos se intentan anular. Y vamos a mencionar que la condición de flotabilidad ocurre cuando el peso es igual a la fuerza de empuje, ¿ya? FB o E, ahí como ustedes quieran colocarle. Entonces es lo mismo que decir que la sumatoria de fuerzas en Y equivale a cero y es lo mismo que decir que la fuerza P equivale a la fuerza de empuje. Entonces veamos qué pasa cuando no sucede esto, que también es interesante saberlo. No creo que se los pregunten en la prueba, pero por si tienen la curiosidad, cuando la sumatoria de fuerzas no equivale a cero, existe una aceleración, ¿ya? Y justamente como existe una aceleración, entonces el cuerpo que está dentro del líquido va a tener una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Si la fuerza de empuje, que es la fuerza que lo tira hacia arriba, es mayor que la del peso, entonces el cuerpo tiene que ascender. Y lo contrario, que la fuerza de empuje es menor a la del peso, el cuerpo se tiene que hundir, ¿ya? Y justamente se puede sacar la aceleración de ese hundimiento de ascenso con la fórmula de la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Alguna duda hasta ahora para pasar a estabilidad? Ya voy a asumir que no. Entonces, veamos, estabilidad. Ya, para ver si un cuerpo es estable o no en un fluido, es decir, que se quede quieto, que no se dé vuelta, necesitamos tener
algunas ideas, algunos conceptos importantes. Primero, el punto, se llama punto del centroide del volumen desplazado o centro de flotación, ¿ya? Que justamente, nosotros lo vamos a llamar C, es la distancia media entre lo que lleva el cuerpo de hundido y su base. Es decir, si nos vamos en esta imagen de acá, el centro o el centroide es este, equivale a la distancia de acá a acá partido en dos. ¿Vieron? Es justamente la mitad de lo que está hundido. En el caso de que no les digan la profundidad o ustedes no pueden saber esta imagen, también pueden calcular la profundidad con el volumen sumergido partido en el área horizontal del cuerpo. Entonces les dejo esa fórmula en caso de que no puedan calcularlo. Otro punto importante que tienen que saber es el centro de gravedad. Entonces el centro de gravedad se calcula con esa fórmula que yo creo que la vieron en estática y dinámica, que es la sumatoria de las masas con respecto a su posición partido en la masa total. Y la diferencia entre el centro de gravedad y el centroide lo vamos a llamar CG. Con eso vamos a calcular nuestra primera idea de estabilidad. Entonces, CG equivale al punto de el centro de gravedad menos el punto del centroide. Si CG es mayor a 0, no sabemos qué sucede. Tenemos que seguir calculando. Si CG es igual a 0, es neutro, pero se dice que está neutro, pero se supone que es estable, ¿ya? Y cuando CG es menor a 0, es estable. Sí, a ver, pregunta nomás. Una pregunta es, ¿tú vas a subir esta presentación? Sí, no se preocupen. Todo esto se va a subir. Ah, ya, Sí, gracias. no se preocupen. Para que le van a echar una ley al resumen. Igual la ayudantía al principio tiene un resumen pequeño, pero no me gustó, entonces preferí hacerles un resumen un poco más detallado. Ya bueno, entonces veamos, miren, esta imagen es súper, como aclara mucho la idea porque, como dije, el punto C y el punto G son puntos dentro del cuerpo. Entonces, veamos lo que nos están diciendo. Si CG es mayor a 0, es decir, CG es mayor a 0, recordemos que C es la distancia de aquí abajo hasta C. Entonces, si dicen que esto es mayor que... Perdónenme, a ver, espérense, me confundí. No, miren. Justamente lo que está pasando acá, que CG no se sabe, por ejemplo, CG neutro y CG estable, es lo que sale aquí en esta imagen, justamente. Entonces, recuerden que C se tiene que contar desde abajo y G también se tiene que contar desde abajo hacia arriba. Eso es lo importante de esa imagen, ¿ya? Si C está arriba de G, entonces sabemos que es estable. Pero si G está arriba de C, no se sabe y tenemos que seguir calculando. Ahora, ¿qué pasa si CG no sabemos qué pasó con CG? No sabemos, ¿cierto? Porque aquí sale, si CG es mayor a 0, no se sabe qué pasa. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que calcular la altura metacéntrica, que la vamos a llamar GM, ¿ya? Y esa es la fórmula de la altura metacéntrica, que I es el momento de inercia, esa V es volumen del cuerpo sumergido, menos CG, que es justamente lo que calculamos anteriormente, ¿ya? Y si Gm es mayor a 0, entonces sabemos que el cuerpo es estable. Si Gm es mayor a 0, entonces el cuerpo es estable. Ahora, es importante mencionar una cosa. El momento de inercia se tiene que calcular dos veces, porque son dos momentos de inercia distintos, ¿ya? Entonces, aquí tengo una buena foto. Por ejemplo, tenemos que saber el momento de inercia del corte transversal que le vamos a hacer al cuerpo cuando está flotando, es decir, en la línea de flotación, que es la de acá, ¿ya? Si hacemos un corte, vamos a ver que es un círculo, ¿ya? Entonces, su momento de inercia para X y su momento de inercia Y va a ser el mismo. Y en este caso, como es el mismo, podemos calcularlo solo una vez. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un cuadrado? Entonces, regresemos un poco. Cuando tenemos un cuadrado, si se fijan los segundos momentos de inercia son dos diferentes, ¿ya? Entonces hay que hacer el cálculo para ambos momentos de inercia para saber si es estable o no. Bueno, eso es principalmente como lo que queda de la materia que tenían que repasar para la prueba, y esto es la nueva materia de la prueba. Entonces intentemos pasarlo rapidito para poder concentrarnos en estabilidad y flotabilidad. La ecuación de Reynolds para conservación de masa es esa que está ahí, que se las puse acá.
esta ecuación de acá lo que les está diciendo es lo siguiente. Este sector es lo que entra menos lo que sale. Y lo de acá es cuánto se acumula dentro del volumen. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de acá, tú tienes entrada de líquido y aquí tienes salida de líquido. Y también tienes un almacenaje. Entonces, esa ecuación que está arriba es lo que te intenta indicar es que se conserva la masa, es decir, lo que tú entras más lo que tú acumulas más lo que sale tiene que ser lo mismo. Ya. Ahora, en fluidos permanentes, es decir, que no dependen del tiempo, es decir, las velocidades son constantes, vamos a tener lo siguiente, la acumulación es cero y por lo tanto podemos pasar de esta fórmula a esta fórmula, que es lo mismo que decir que la derivada de masa con respecto a la posición equivale a la derivada de la masa con respecto a la posición de entrada y la de salida, son iguales, ¿ya? Entonces, lo que entra de masa tiene que ser igual a lo que sale de masa. Estas A son áreas de sección transversal, es decir, el área, por ejemplo, de la manguera, por donde sale el fluido, y B es la velocidad del fluido. Si el fluido de entrada es el mismo que el de salida, entonces claramente las densidades son iguales y se pueden anular, quedando esto, que es justamente que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Entonces, cuando estamos hablando de conservación de masa, significa que se conserva la masa y se conserva también el caudal, porque son sinónimos. Sí, es M, la derivación, sí. Ahora, en fluidos con variación de velocidad, es decir, no tengo una velocidad constante, nosotros vamos a tomar la velocidad promedio del fluido. ¿Ya? Con la velocidad promedio del fluido vamos a calcular la diferencia entre las masas de entrada y las diferencias de las masas de salida, y estas tienen que ser iguales. Y dejo esta fórmula de acá, que es para cuando tenemos un almacenamiento de materia. Esta fórmula solamente sirve cuando la densidad de entrada equivale a la densidad de salida, es decir, las densidades son las mismas. Y con esa fórmula podemos saber cuánto se está almacenando dentro del sistema. Entonces, antes de pasar al ejercicio, ¿quedó alguna duda? Ya. Entonces, veamos. Primero el problema 1, que es de estabilidad y flotabilidad. Entonces, las plataformas petrolíferas son estructuras emplazadas en océanos, los cuales son utilizados para extraer petróleo y gas natural de yacimientos marinos. Múltiples accidentes han ocurrido en dichas instalaciones debido a la gestión humana inadecuada, generando muertes, derrame de petróleo y o daños ambientales. Una tragedia relacionable es el caso de la plataforma semisumergible noruega Alexander L. Kielman, que tras eventos de precipitación y fuertes vientos, sufrieron el corte de los cables que aseguraban la estabilidad, ocasionando el volcamiento de la estructura y dando muerte a 123 trabajadores. Suponga ahora que un huracán de gran envergadura destruye por completo una plataforma petrolífera. Dentro de los estragos de la catástrofe, observa una caja de polipropileno y un cilindro de madera. La caja se encuentra en la interfaz entre el derrame de petróleo y agua, mientras que el cilindro posee una parte flotando sobre el contaminante y otra en contacto con el aire. Entonces, aquí tenemos una imagen un poco más aclaratoria. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Esto es de Reynolds? No, no entra en la interrogación. Le entras hasta el capítulo 2, que tengo entendido que es estabilidad y flotabilidad. El teorema de Reynolds entra después. Ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál debe ser la razón entre la distancia A y B para que la caja se encuentre flotando en equilibrio hidrostático? Ya. Cuando le dicen equilibrio hidrostático se refiere a que tenga estabilidad, ¿cierto? Perdón, que esté flotando el cuerpo, ¿cierto? Esté flotando entre los dos ambientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a realizar primero un diagrama de cuerpo libre para entender el problema. Entonces, el peso completo de la caja, que lo vamos a llamar W o P, dependiendo de cómo ustedes quieren llamarlo, equivale a las fuerzas de empuje que produce el petróleo en la parte de arriba más la fuerza de empuje que produce el agua. Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Veamos entonces cuánto pesa la caja. Nos dijeron que la densidad de la caja, ignorando cuánto pesa la madera o la densidad de la madera, equivale a esto, la densidad del propio polileno multiplicado por la aceleración de la gravedad por el volumen, que es justamente el volumen. Y en este caso, el volumen de la caja completa sería A más B por el largo por el ancho de la caja, que es L y W.
Entonces le queda, ese es el volumen. ¿Ya? En cuanto a la fuerza de flotabilidad, recordemos que su fórmula es esta, que es el empuje. Empuje equivale al peso específico del líquido en el que se está sumergiendo por el volumen. En este caso es interesante porque nosotros tenemos dos líquidos distintos, entonces las densidades son distintas y los pesos específicos son distintos. Por lo tanto, la fuerza de empuje general que generan estos dos fluidos tiene que ser equivalente a la suma de los particulares, es decir, el impulso del petróleo más el impulso del agua. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo mismo. Entonces, el peso específico del petróleo por el volumen de sumergido del petróleo, que es lo mismo que el impulso del petróleo, más el peso específico del agua por el volumen del cuerpo sumergido en el agua. ¿Ya? Y si esto lo reemplazamos, entonces nos quedaría la densidad del petróleo por la gravedad, que esto es nuestro peso específico, es lo mismo que el peso específico, multiplicado por el volumen. En este caso, revisemos, el volumen de acá lo que nos está diciendo es el volumen que está sumergido en el petróleo. Si nos fijamos, el volumen de la caja que está sumergido en el petróleo es A por L por W. Entonces, por eso queda ese volumen. Y en el caso del agua, entonces es densidad del agua por la gravedad por el volumen que está sumergido en el agua, que sería B por L por W. ¿Qué tenía la caja adentro? Tenía, espérense, eso, polipropileno. Ya. Entonces, recordemos, entonces tenemos la fuerza de empuje y tenemos la fuerza de peso. Recordemos que lo que queremos hacer nosotros es que el cuerpo esté flotando entre ambos líquidos. Entonces lo que se tiene que hacer es igualar la fuerza de empuje con el peso. Ya calculamos la fuerza de empuje y calculamos la fuerza peso. Entonces reemplacemos. La fuerza peso equivale a eso y la fuerza empuje equivale a eso. Entonces, si nos damos cuenta, G, L y W son iguales en ambos lados de la ecuación, entonces los borramos y nos queda esta sección. ¿Ya? Vamos a despejar con los valores que nos dieron. La densidad del polipropileno es de 900 kilogramos por metro cúbico. La densidad del petróleo es de 850 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces simplemente reemplazamos las densidades y despejamos. Una vez que despejemos vamos a llegar que la razón entre A y B tiene que ser de 2. ¿Ya? Entonces esa es la primera respuesta para la pregunta A. La razón entre A y B tiene que ser de 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para la parte A? Sí, dale pregunta nomás. Sí. Solo para, como en general, cuando dicen la razón entre X e Y, siempre X tiene que ir arriba de la fracción y Y tiene que ir abajo, No, o siempre cuando logramos como armar la fracción. o sea, Vamos, es que ambos casos son iguales, o sea, todo depende de cómo armaste la ecuación. Si, por ejemplo, si tú tienes X, Y en un lado, te va a quedar, por ejemplo, en un lado 2, en el otro lado 2, y si lo das vuelta, tienes que invertirlo al otro lado, entonces Y, X te quedará un medio. Entonces, si das vuelta a los parámetros, también tienes que dar vuelta el otro lado de la ecuación. claro, no, era solo para saber como cuando nos están diciendo un cierto enunciado, un cierto fraseo enunciado, Ujú. eh, si es que esa es como la fracción que se espera. Ah, sí, no, miren, si colocan cualquiera de los dos estaría bien. Ya no, Ah, ya, porque ambos ok, equivalen lo mismo. ya, Lo perfecto, importante es que vale, lleguen a la razón. ok, gracias. Ya. Entonces, veamos la pregunta B. ¿Hay alguna pregunta más de la parte A para seguir? Ya, perfecto. Entonces, en la parte B, esto está un poco más difícil porque tiene un poco más de cálculo. Vamos a trabajar solamente con el cilindro. Nos vamos a olvidar del tema de la caja de madera. Aquí vamos a trabajar solamente con el cilindro. Entonces, encuentre la altura h que se encuentra entre la interfaz entre el aire y el petróleo. Analice la estabilidad del cilindro. Flota verticalmente o se vuelca. Ya, y ahí nos dan las densidades. Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, la interfaz, cuando uno le dice la interfaz entre el aire y el petróleo, es esta de acá. ¿Ya?
Es decir, el cuerpo está flotando en petróleo y lo que está arriba es el aire. ¿Bien? Entonces veamos. Para calcular la altura, que es la que nos están pidiendo, vamos a requerir de la ayuda de la sumatoria de las fuerzas en el eje transversal, en el eje Y. Entonces, vamos a hacer fuerza-peso equivale a la fuerza de empuje, porque esa era nuestra condición de estabilidad. Entonces, veamos, la fuerza-peso del cilindro tiene que equivaler al volumen del cilindro por la densidad del cilindro por la gravedad. Entonces, es importante que recuerden el volumen de un cilindro, que es pi r cuadrado h, en este caso es con el diámetro, porque nos dan el diámetro. Y reemplazando el volumen en el peso nos da esta fórmula de acá, que es el peso del cilindro. Ahora, se calculará la fuerza de empuje. Para ello necesitamos, sí, a ver, hay una pregunta. ¿Qué es L? Ya. L en este caso es nuestro largo total, ¿cierto? Espérense. Ya. Este L de acá es el largo total o la altura total del cilindro. Ese L equivale a H, por si acaso. ¿Ya? Este L es H. Entonces, ¿qué es altura? Ya. Entonces, Pregunta, ¿sí? ¿las densidades siempre van a ser uniformes? O sea, como básicamente masa dividido volumen total. Masa dividido en volumen total. Ya. No, es que nosotros estamos asumiendo que existe una distribución uniforme de la masa dentro del cilindro. Si les dijeran lo contrario, tienen que de alguna forma promediar ambas densidades del cilindro. Pero en este caso se asume distribución uniforme, por lo tanto vamos a decir que la densidad del cilindro completo es esa. Pero en la prueba podría salir una pregunta con densidad no uniforme. Sí, y les recomiendo ver los ejercicios del libro de mecánica de fluido, porque en la parte de estabilidad hay algunos que son así, que les obligan a calcular como, no les cambian tanto la densidad ya, porque la densidad ya tienen que calcularla, pero el problema mayor es con el punto G, porque cuando ustedes cambian el peso, o cambian la carga que tienen, entonces eso afecta al centro de gravedad y por lo tanto va a cambiarles el centro de gravedad. Entonces van más dirigidos los ejercicios a eso. Como si les dicen que la carga no está distribuida uniformemente, entonces lo que está afectando es al punto G, al centro de gravedad. Ya, perfecto. Vale, gracias. Ya. Entonces, eh, ahora necesitamos la fuerza de empuje, pero para calcular la fuerza de empuje necesitamos calcular el volumen sumergido. Y en este caso, el volumen sumergido, recordemos que es todo esto de acá hasta la línea donde flota el cuerpo. O sea, es todo esto de aquí abajo hasta arriba. Y por lo tanto sería el volumen del cilindro, pi r cuadrado, por h, que es la altura desde aquí hasta abajo. ¿Ya? Entonces la fuerza de empuje tiene que equivaler al peso específico del líquido, que en este caso es petróleo, por la densidad el volumen de flota, el volumen que está sumergido, ¿cierto? Entonces, densidad del petróleo por gravedad, que es el peso específico, y este es el volumen que habíamos calculado anteriormente. Entonces, recordemos la condición de flotabilidad. El peso tiene que ser igual a la fuerza de empuje. Entonces, igualamos. Así nos queda la igualdad. Sacamos lo que son las cosas que son iguales y nos queda lo siguiente. La altura por la densidad del cilindro equivale a la altura que está sumergido el cuerpo por la densidad del petróleo. Reemplazamos los datos que nos dan y obtenemos que la altura a la cual está sumergida el cuerpo es de 0.565 metros. Ya, y así ustedes obtienen la altura en la que el cuerpo está sumergido. Ahora, centrémonos en la segunda parte. La segunda parte de la pregunta nos preguntaban si es estable o no el cuerpo. Entonces, recordemos, primero, para saber si es estable el cuerpo, tenemos que calcular CG, ¿ya? La distancia entre el punto del centroide y el centro de gravedad. Entonces, primero necesitamos calcular cuánto vale C. Recordemos que C, G y M, que son los puntos que estamos calculando ahora, se cuentan desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ya, por si acaso, para que no se les olvide. Entonces,
C equivale a la altura del cuerpo sumergido partido en 2. ¿Ya? Entonces, sabemos que lo que estaba sumergido, que fue lo que calculamos anteriormente, es de 0.565. Si lo dividimos en 2, nos queda 0.283, que es justamente el punto C. ¿Ya? Entonces el punto C está ya acá. ¿Ya? C siempre es eso. ¿Cómo eso? Porque si puede C ser... siempre es la altura del sumergida partiendo. Ah, sí, es la altura del cuerpo sumergido partido en 2. Es esto de acá hasta acá partido en 2. Ya, eso siempre. Sí, no cuenten el completo, tiene que ser donde está sumergido. Sí. Ya. Así es. En este caso, entonces, se nos da el valor de G. El valor de G es 0.4, que es la que está acá, que es el centro de gravedad. Entonces no necesitamos calcularlo y hacemos 0.4 menos 0.283 equivale a 0.17 metros. Entonces, volvamos al tema del repaso, un momento, y veamos qué es lo que estamos haciendo. Estamos en este paso acá. CG equivale a 0.117, es decir, es positivo. Por lo tanto, no sabemos qué sucede con el cuerpo, no sabemos si es estable o no. Entonces, es el siguiente paso, tenemos que calcular la altura metacéntrica para poder saber si es estable o no. ¿Ya? Estamos obligados a continuar con el cálculo. Ya, entonces, tenemos que calcular la altura metacéntrica. La altura metacéntrica, entonces, recordemos, el segundo momento de inercia partido del volumen sumergido menos CG. ¿Ya? En este caso, el momento de inercia, el segundo momento de inercia, vamos a cortar el plano donde la línea donde está sumergido el cilindro y vamos a darnos cuenta que es justamente una tapa de un cilindro. Por lo tanto, cumple con este momento de inercia. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. El momento de inercia equivale a eso, que realmente puse esta fórmula acá para que pudieran visualizarla. Reemplazamos los datos, claramente el diámetro es 1, pero el radio es 0.5, si lo dividimos en 2. Y después de su cálculo vamos a tener que el momento de inercia es 0.049 metros elevado a 4. ¿Ya? Reemplazamos el momento de inercia, el valor de CG y el caso del volumen de sumergido ya lo calculamos anteriormente. Ya lo habíamos calculado anteriormente porque teníamos que calcular H, ¿ya? Que era 0.565. Entonces reemplazamos los valores nuevamente y esta fracción la resolvemos y queda menos 0.006 metros. ¿Ya? Cuidado, entonces, este valor es negativo. La altura metacéntrica nos dio negativo. Entonces, volvamos nuevamente al repaso. Yo lo puse igual ahí, pero para que podamos visualizarlo bien. Vamos a decir que el cuerpo es estable si la altura metacéntrica es mayor a 0. En este caso, la altura metacéntrica nos dio negativo. Entonces, no es estable el cuerpo. El cuerpo no es estable y por lo tanto se va a volcar. ¿Ya? Ahora, ojo, voy a mencionarlo nuevamente por si acaso. Recuerden que aquí estamos calculando un momento de inercia porque en el caso del círculo es solo un momento de inercia. El momento de inercia en X y el momento de inercia en Y va a ser el mismo. ¿Ya? Pero si fuera una tapa cuadrada, entonces tendría que calcular un momento de inercia para una tapa y el momento de inercia para la otra tapa. ¿Ya? Lo pueden ver con mejor detenimiento en la parte del ejercicio propuesto, que también es de estabilidad y flotabilidad. Entonces, para que ustedes también lo puedan ver y puedan ejercitar para la prueba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Cualquier comentario sirve, no se preocupen. ¿Para qué calculamos el volumen antes? Ya. Pero igual miren, el volumen que calculamos fue el volumen que está sumergido el cuerpo. Y si se fijan acá, nosotros habíamos sacado el volumen que estaba sumergido para sacar la fuerza de empuje. ¿Ya? Porque desconocíamos cuánto era la altura de lo que estaba sumergido. Entonces, como no teníamos la altura de lo que estaba sumergido, lo tuvimos que calcular y llegamos que era 0.565 metros. Entonces, esa altura simplemente hay que reemplazarla acá. Sabemos el diámetro, sabemos cuánto vale pi y simplemente reemplazamos. G, ¿cómo se obtenía? Ya. En este caso, espérense que tengo un problema, ya, sí. En este caso, el centro de gravedad nos lo están dando, es 0.4, ¿ya? Pero recuerden que el centro de gravedad, como les puse en el resumen,
también tiene esta fórmula, que es la suma de las masas por su posición partido en la masa total del cuerpo, ¿ya? Por si no se los dan. No sé si alguien más quedó con duda. Es- Esto al final sería la integral de ρ en función de... sí, creo que sí. Sí, justamente, de igual manera no les deberían dar un cuerpo no... deberían darle un cuerpo discreto, o sea, como no pausar la integral. Nunca he visto un ejercicio que se los pregunte en mecánica de fluidos, porque no está orientada, la pregunta no está orientada a calcular el volumen del cuerpo, sino a ver si saben la materia ustedes o no, ¿ya? Pero claro, sí. ¿Quién más? Pues vi que había una persona levantada la mano, ¿no? Pregunten nomás si no. Yo pregunto sobre el momento de inercia. ¿Sí? ¿No deberíamos calcular el que es en torno al eje más corto? Porque, espera, el que lo hace girar así. Es que hay que calcular ambos, porque lo que sucede es que tú tienes perturbaciones de este lado, van a haber perturbaciones de este lado y van a haber perturbaciones de este lado, porque el cuerpo, recordemos que está en profundidad. Entonces, lo que está pasando en Y va a seguir siempre lo mismo. Entonces, lo que nos interesa es saber cómo van a chocar las perturbaciones en X y en Z, para ver si se va a dar vuelta o no. Por eso necesitamos saber Ujú. ambas cosas. ¿Ya? Ya. Ya. Sí. Perfecto. Así es. Recuerden que son dos. En el caso del círculo son uno, pero si es un cuadrado son dos. Dale, Patricia. ¿Te levantaste la mano, no? ¿O se te quedó levantada? Se me quedó de antes, perdona. Ah, ya, no te preocupes. No hay problema. Ya. Disculpa, una duda un poco conceptual. Sí, dale nomás. Me confundo un poco cuando decimos segundo momento de inercia o momento de inercia nomás. ¿Es lo mismo? Ya, es que lo que pasa es que el momento de inercia, según yo, está relacionado con el tema del peso. En este caso, nosotros estamos hablando de un momento de inercia que solamente está relacionado con con el volumen. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo entendido. Con la forma del cuerpo. Ya, perfecto. Claro, es la forma. ¿Sí? ¿Y hay algún ejercicio donde ocupemos los dos Sí. momentos de inercia? Como les dije, el ejercicio propuesto tiene justamente esto de que es un cuadrado, ¿ya? Donde corta el líquido. Entonces, justamente tienen que calcular dos momentos de inercia. Ya, genial. ¿Ya? Gracias. También voy a subirles el desarrollo del ejercicio propuesto, por si acaso, al Canvas. ¿Pregunta? Cuando son dos momentos de inercia, ¿se suman y se dividen por el volumen? No, se tiene que calcular por separado. Son dos distintas alturas metacéntricas. Entonces, cuando ustedes tienen esto acá, la altura metacéntrica, son dos momentos de inercia distintos, se tienen que hacer dos cálculos para la altura metacéntrica. Una te puede dar positivo y la otra te puede dar negativo, y eso significa que el cuerpo no va a estar estable para un eje y por lo tanto se va a dar vuelta en ese eje. Entonces no va a estar estable. ¿Quién me preguntó? Dale nomás. Perdón por interrumpirte. Dale nomás. No. Lo que tenía una pregunta sobre el tema de momentos de inercia. Si mal no recuerdo, el profe dijo que nos lo iban a dar, o si es que no, por último íbamos a tener que usar el teorema de ejes paralelos. Sí. Ya. La pregunta es como si se las van a dar en la prueba. Claro, vamos a tener que calcular momentos de inercia a mano o nos lo van a dar y Mira, yo eso. realmente no sé eso porque no tengo conocimiento de la prueba. Lo que sí te puedo decir es que yo no he visto que tengan que calcular los momentos de inercia. Ya como que la pregunta de las pruebas no están orientadas a eso. No les voy a decir que no lo hagan. Yo les mejor hagan ejercicios de eso para que justamente no lleguen con la sorpresa después de la prueba porque yo no sé qué van a preguntar, pero lo que sí es que yo específicamente no he visto ejercicios así en las pruebas de mecánica de fluidos. ¿Ya? Porque claro, la pregunta no está orientada a si ustedes saben calcular el momento de inercia o no. Ya, perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más para ver el problema de teorema de Reynolds? Si alcanzamos, podemos echarle una repasada al problema propuesto para que puedan ver cómo es este tema del cálculo del momento de inercia. Si alcanzamos,
Igual estamos bien con la hora. ¿Quieren que pasemos? Sí. Dale, no hay problema. Ya. Entonces, veamos hasta qué materia entra. Bueno, la materia entra hasta estabilidad y flotabilidad. ¿Ya? Que es el capítulo 2. Entonces, veamos el problema 2, que es teorema de Reynolds. Esto es la materia que les entra en la siguiente prueba. Justamente estamos viendo teorema de Reynolds para conservación de masa. Ya la conservación de masa, es raro que pregunten en la prueba justamente un ejercicio solamente de conservación de masa. Normalmente, las preguntas que le hacen es una combinación entre conservación de masa, conservación de energía y conservación de momento. ¿Ya? Pero en este caso, como no han pasado otra materia, no les puedo mostrar otro ejercicio más que este, que es el de conservación de masa. Que es este específico de conservación de masa. Entonces, un estanque de volumen fijo contiene un líquido de masa específica inicial de densidad I. Es decir, la densidad dentro del volumen es esa. Al estanque se ingresa de manera constante una densidad H2O, es decir, entra líquido. Se mezcla completamente con el líquido. Considere que el nivel de mezcla permanece constante y que el caudal que ingresa es Q. Derive una expresión para el tiempo requerido para que la masa específica de la mezcla alcance un valor de densidad final, donde la densidad inicial es mayor a la densidad final y esta es mayor a la densidad del agua. Ya, ¿alguna idea antes de comenzar? Recuerden que lo que estamos haciendo nosotros es que exista una conservación de masa. Por lo tanto, el caudal de entrada debería ser el mismo que el caudal de salida, ¿ya? Más lo que se está almacenando. Entonces, veamos. Entonces, como en este caso el fluido es impermanente, no podemos usar todas las otras ecuaciones que yo le mostré. Tenemos que usar la de la integral, ¿ya? Lamentablemente. Las otras son más simples de utilizar. Entonces, recordemos, esto es lo que se está almacenando y esto es lo que entra menos lo que sale. El caudal de entrada menos el caudal de salida. O que también puede llamarse la masa, la derivada de la masa de entrada menos la derivada de la masa de salida. Entonces, primero debemos identificar el volumen de control o el volumen el cual analizaremos justamente. Este justamente será la caja, ¿ya? Este va a ser nuestro volumen de control, la caja, porque es justamente el sector donde se está almacenando el contenido, ¿ya? Y el volumen dijimos que era constante. Entonces, vamos a tomar esta parte de acá, que es la parte del almacenaje, y vamos a trabajar con esta fórmula. Entonces, tenemos esta fórmula de acá, y sabemos que la densidad del fluido varía con el tiempo, ¿ya? Pero no varía con respecto a la posición. Es decir, la densidad que yo tengo en este punto de acá va a ser el mismo que la densidad que está en el punto de acá, porque dijimos que se mezclan de forma constante y uniforme. Entonces, no depende de la integral del volumen. Entonces lo podemos sacar. Nos va a quedar la derivada de t por la densidad. Esto en integral de 1 por la de 1 de volumen de control, ¿ya? Y si integramos el volumen de control va a ser justamente el volumen de la caja, que es esta acá, perdón, el volumen de la caja acá. Entonces, derivada de t por la densidad por el volumen. Ya. Ahora vamos a revisar la ecuación de la derecha, esta parte de acá. Recordemos, esta parte de acá es masa, es lo que entra menos lo que sale. Entonces, vamos a ver. Lo que entra Una es la pregunta. ¿sí? ¿Por qué ρ no valía en el volumen si tenemos dos líquidos distintos? ¿Por qué el ρ no depende del volumen? Sí. Ya, es que sí, lo que pasa es que dentro de nuestro volumen de control no depende, porque lo que se ¿No? está diciendo es que se mezcla constantemente y de forma uniforme. Entonces lo que va entrando acá se va mezclando al tiro y va cambiando al tiro el valor de todo. Ya. Entonces, ya. ¿Sí? Ya, entonces, revisemos qué es lo que pasa en la segunda parte de la ecuación, que es lo que entra menos lo que sale. La masa que entra menos la masa que sale. Entonces, la fórmula de la fórmula es la siguiente. La densidad de salida por la velocidad de salida por el área transversal de salida menos la densidad de entrada por el volumen, por la velocidad de entrada por el área transversal de entrada. Que es lo mismo que decir,
la densidad de lo que sale por la densidad a la que sale, menos el caudal del fluido que entra por la densidad del fluido al que entra. Es decir, en este caso es la densidad de H2O. ¿Ya? En este caso, esta densidad nos va a depender del tiempo porque va a ir variando. Recordemos que lo que se genera es que como se va mezclando con el agua, no vamos a saber qué pasa al final. No tenemos una densidad específica. ¿Ya? Entonces hay que dejarla como densidad nomás. Entonces, vamos a unir las dos cosas. De esto, vamos a pasar a esto, reemplazando. ¿Ya? Tomamos esta parte de acá, la colocamos acá, y esta parte de acá la colocamos acá. ¿Ya? No hicimos nada más. Entonces nos va a quedar 0 igual a esta ecuación. ¿Ya? Ordenamos, simplemente estamos ordenando acá. Aquí nuevamente ordenamos. Y aquí hay un dato importante. Como el almacenaje, ya, miren, esto es importante. Miren, esta parte de acá, nosotros estamos asumiendo que el caudal de entrada equivale al caudal de salida. Entonces vamos a asumir que el volumen de acá ya está hasta ese nivel. Es decir, nosotros no empezamos desde aquí abajo, de la parte de aquí abajo, no empezamos a llenar de aquí abajo, sino que el volumen está ya lleno. Entonces lo que entra tiene que ser lo mismo que sale. ¿Ya? Porque no se puede almacenar más. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya, entonces, como los caudales son los mismos, podemos dejar así la expresión. ¿Ya? Y vamos a ordenar esto porque claramente es una EDO. Ya vamos a ordenar lo que depende del tiempo y lo que no depende del tiempo. Entonces, de esto de acá pasamos a esto, que es lo mismo. Simplemente lo tiramos todo para un lado y el otro para otro lado. Ya. Y en este caso, el caudal y el volumen no dependen del tiempo. ¿Ya? No dependen del tiempo porque dijimos que el volumen es constante y además el caudal de entrada y el caudal de salida es el mismo. ¿Ya? Porque no se puede almacenar más, ya está lleno, ya está cubierto el volumen. Entonces, nos va a quedar que Q y volumen van a ser independientes del tiempo. En este caso nos va a quedar que como estamos trabajando con la densidad y estamos de nuevo trabajando con densidad acá, vamos a tener que integrar porque justamente sí depende del tiempo, de la densidad. Ahora, ¿cuáles serían los límites de integración? Los límites de integración nos los dieron en el ejercicio. Sabemos que la densidad final tiene que ser densidad F y la densidad inicial tiene que ser la densidad I dentro del volumen de control. Además, esto tiene que ocurrir en un tiempo t desde un ti igual a 0. Es decir, nosotros vamos a poner en marcha el sistema, ¿ya? En un tiempo inicial 0 y este momento en el que la densidad se vuelva la densidad por la que sale en el canal de salida, sea densidad final, tiene que ser en un tiempo t, ya un t mayúscula. Entonces tenemos ahí las integrales y simplemente integramos, lo que nos va a dar lo siguiente. Despejamos t y eso nos va a dar el tiempo para que se alcance la densidad final que nos estaban pidiendo. Y así se hace esta parte del ejercicio. ¿Hay alguna duda con respecto al ejercicio? ¿Algo que no les quedó ya claro? Yo me perdí un poco cuando metiste el robo del agua. Ya. Me perdí ese paso. Acá. O es muy tarde. Es ahí. Sí, es que... Ya, sí, creo que lo entiendo. Porque claramente, porque miren, lo que pasa es que es el caudal de entrada por la densidad que es lo que entra, menos la densidad de salida por lo que el caudal de salida. ¿Ya? Sí, tienes razón. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda con respecto al ejercicio? Ya, creo que no. No, ya, perfecto. Ya, miren. Entonces, como dije antes, justamente esta ayudantía es corta. Miren, si ya terminó la ayudantía, justamente. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver el ejercicio propuesto para que vean otro caso donde se produce la estabilidad y la flotabilidad. Lo que sí no está en versión PowerPoint, la tengo escrita acá. Entonces, justamente quiero que veamos esto porque aquí se cambia el momento de inercia. ¿Ya? Y les va a dar otra perspectiva justamente para saber hacer los ejercicios de la prueba. Entonces, no sé si les parece que quieren dejar la ayudantía hasta acá o quieren ver el ejercicio. Se los pregunto.
El ejercicio es de la materia que entra en la prueba, ¿verdad? Sí, esto es de estabilidad y flotabilidad. Sí, sí entra. Entonces mejor veámoslo, ¿no? O sea, por eso es que, claro, la ayudantía termina hasta acá, ¿me entienden? Entonces, yo prefiero que lo veamos, pero depende de ustedes. ¿Sí? Ya. Voy a subir, entonces ya. Entonces veamos el problema propuesto. Ya, entonces el problema propuesto nos dicen, una embarcación de 40 metros de largo transporta una carga distribuida uniformemente de 30.000 kilonewtons, con una sección transversal representada por la figura adjunta. Además, el barco tiene una masa de 5.000 kilogramos. ¿Qué tanto se hundirá el cuerpo? Perdónenme, me estaban llamando. ¿Qué tanto se hundirá el cuerpo considerando su altura completa y que flote? ¿Ya? O sea, nos están diciendo que existe una condición de flotabilidad. ¿Ya? Entonces, veamos un poco el dibujo que es un poco ambiguo, pero lo que se está diciendo es que justamente esta barcaza es, si nosotros tuviéramos la barcaza hacia adelante, ¿ya? Sería un corte transversal. Entonces, esto es el eje Y y esto es el eje X. Y no estamos viendo la profundidad. Solo sabemos que la profundidad cumple con un largo, con una profundidad de 40 metros de largo. ¿Ya? Es decir, 40 metros hacia atrás. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que esto se repite 40 veces, o sea, 40 metros. ¿Ya? Como una especie como de cuadrado gigante, un rombo, una cosa así. ¿Ya? Un pentágono podría ser, tal vez. Entonces, primero, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Esto yo se lo sugiero porque si hay más de una fuerza de empuje, se los va a quedar un poco más claro, ¿ya? Entonces, la fuerza de empuje del agua tiene que contrarrestarse con la fuerza de peso de la barcaza. ¿Ya? Entonces, veamos el peso. ¿Cuánto equivale el peso? El peso equivale al peso de la barcaza más el peso de la carga. ¿Ya? En este caso, nos dicen que el peso de la barcaza es de 5.000 kilogramos y la carga es de 30.000 kilonewtons. Entonces, peso, sumamos ambos pesos y nos queda 5.000 por 9.8, porque aquí no están dando el peso, se tiene que multiplicar por la aceleración de gravedad, y lo sumamos por los 30.000 kilonewtons. Y por lo tanto, la fuerza peso es S. Entonces, ahora, ¿qué sucede con el tema de la flotabilidad? Recordemos que la fórmula de la flotabilidad es esa. Es el peso específico del líquido por el volumen del líquido desplazado. ¿Ya? Y la fuerza, como nos dicen que flotaba el cuerpo, la fuerza de flotabilidad tiene que ser igual a la del peso. Es decir, no tengo una aceleración. No es que mi cuerpo vaya, esté abajo en el líquido y empieza a subir o empieza a bajar, sino que tiene que permanecer estable. ¿Ya? Digo, flotando en ese limbo. Entonces, vamos a calcular la fuerza de empuje o la fuerza de flotabilidad. Entonces sabemos que el peso específico es de 9.810. Esto se tienen que sabérselo para la prueba por si acaso. Ese dato tienen que memorizárselo, que no se les olvide. ¿Ya? No solamente les va a servir para este tipo de ejercicios, sino que para todo el ramo. ¿Ya? Entonces tienen que sabérselo de memoria. Para calcular el volumen de control, entonces vamos a asumir lo siguiente. Ese es del agua, sí. Este es del agua, el peso específico del agua. Entonces, vamos a usar lo siguiente, vamos a asumir lo siguiente. Esta línea de agua que justo salía en el dibujo va a ser justamente lo que vamos a considerar que está sumergido. Es decir, esta parte del triángulo de acá vamos a asumir que está completamente sumergida. ¿Ya? Zona completamente sumergida. Y este sector de acá está parcialmente sumergido porque no está completo el paralelepípedo, sino que es hasta acá. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle zona parcialmente sumergida. Para la zona completamente sumergida vemos que es un triángulo, ¿cierto? Entonces, es el área total por el largo, ¿ya? Entonces, primero tenemos que, para sacar el área total, que es el área del triángulo, para sacar el área del triángulo, necesitamos saber la altura. Entonces, aquí hay que usar Pitágoras para sacar la altura y nos va a dar que la altura del triángulo va a ser de 5 metros. ¿Ya? Por lo tanto, el área del triángulo equivale a base por altura partido en 2, que en este caso la base es de 24 metros
¿Por qué la base es de 24 metros? Porque esta línea de acá es la misma acá. ¿Ya? Entonces, por eso es 24. Entonces, 24 por 5 partido en 2 nos da que el volumen del triángulo es de 60, perdón, el área es 60 metros cuadrados, se multiplica por 40, que es lo que tiene de profundidad, y nos da 2.400 metros cúbicos. ¿Ya? La zona que está completamente sumergida. Nos queda la zona parcialmente sumergida, este resto que está acá. Entonces, si nos fijamos en el caso del cuerpo semisumergido, definiremos la altura h como lo que está sumergido, la altura de lo que está sumergido en esta parte del cubo, ¿ya? Donde el área total equivale a los 24, el área equivale a 24 por h, 24 por h, ¿ya? Y por lo tanto, el volumen es 24 por h por h por la profundidad, que en este caso es el largo. Entonces sería 24 por h por L, que L equivale a 40, entonces 40 por 24 nos da 960 h. Entonces lo que está parcialmente sumergido de volumen es 960 h. Entonces, vamos a igualar ambas cosas, porque recordemos que nuestra condición era que el cuerpo estaba flotando. Como el cuerpo estaba flotando, reemplazamos fuerza de peso, que es la que habíamos calculado anteriormente, y la fuerza de flotabilidad, o el empuje, que equivale en este caso al peso específico del agua, multiplicando a ambos volúmenes de control. Es la suma de los volúmenes volumen de control, la suma de volúmenes de cuerpo sumergido. Entonces, es el volumen de cuerpo sumergido de acá, más el volumen de cuerpo sumergido acá. Entonces, reemplazamos los datos que ya lo habíamos calculado y nos queda esta ecuación de acá. Y despejando, nos queda un h, que es la altura de lo que estaba sumergido, que equivale a 0.69 metros. Es decir, esto de acá, lo que estaba sumergido, desde la base del triángulo hasta arriba, hasta acá, hasta la línea de flotación, es de 0.69 metros. ¿Ya? ¿Alguna duda? Espérense. Yo tengo una pregunta, Sí, dale más. que ya, en verdad lo calculaste según el dibujo igual, como Sí, asumiste que todo el triángulo estaba sumergido porque en el dibujo se ve sumergido. sí. Pero no sé si era en otras ayudantías o en la clase, nos decían que no podemos como confiar tanto en el dibujo, igual tenemos que calcular las cosas como desde cero. Ya, por eso es que en este caso, en el ejercicio propuesto, estamos asumiendo eso ya, porque el ejercicio propuesto estaba hecho para eso. O sea, en verdad yo hice este ejercicio, entonces yo hice como que fuera así, pero si no les dicen hasta dónde llega la altura, entonces tienen que modificar esta ecuación del volumen de control. ¿Y cómo sería eso? Justamente aquí calculamos el triángulo, ¿cierto? El volumen del triángulo era esta, 60 por 40, 2.400 metros, que es lo mismo que decir la base por la altura partido en 2 por 40, ¿cierto? Ese es el volumen. Entonces, si desconocemos cuánto es lo que tiene de altura, de profundidad, entonces sería B por H partido en 2. Es decir, acá este volumen que está sumergido nos quedaría en función de H. ¿Ya? Nos quedaría en función de H. Y el volumen 2 también debe quedar en función de H, porque tampoco sabemos hasta dónde llega el agua. Entonces, como ambos volúmenes están en función de H, tienen que simplemente igualar nuevamente las ecuaciones. Y les tiene que dar algo parecido. ¿Ya? Como es el mismo sentido de la ecuación. ¿Ya? Gracias. Sí, lo importante sí es que tienen que tener el mismo sistema de referencia. ¿Por qué? Justamente aquí hay una buena explicación. Porque si ustedes están diciendo que la altura a la que estaba hundido el triángulo empieza a contar desde acá, y después ustedes estaban diciendo, no, la altura del cuerpo sumergido empieza a contar desde acá para el rectángulo de la parte de arriba, les va a quedar un h distinto a este. ¿Ya? Entonces tienen que asegurarse de que estén contabilizando la misma medida. Entonces, en este caso, como nos había dado que la altura es de 0.69, esta altura empieza a contar desde acá. Entonces necesitamos desde la parte de abajo. Y en la parte de abajo nos había dado que medía 5 metros. Entonces son 5 más 0.69 y eso nos da 5.69 metros todo. ¿Ya? Entonces tienen que tener esa idea de que tienen que de alguna manera poner ese sistema de coordenadas, no dejarlos diferenciados. ¿Ya?
¿Alguna pregunta más con respecto a esta parte de la pregunta A? Si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos en el problema 1. ¿Ya? Fuerza de empuje es lo mismo que fuerza de peso. Esa es la idea. Pasemos a la pregunta B. No sé, creo que no hay más preguntas. Ya. Entonces, veamos la pregunta B. Voy a subir para leer la pregunta B. Dice, ¿es estable el barco? Bueno, ya. Entonces, veamos, esto es justamente lo que queríamos ver nosotros, ¿cierto? Para calcular la estabilidad se requiere de su centro de gravedad. Ya, el centro de gravedad sabemos que era esta fórmula. Pero como sabemos que la carga dentro del cuerpo es uniforme, entonces no necesitamos de esto, porque no sabemos dónde están las posiciones, sabemos que está simplemente uniforme. Entonces, como está uniforme, es lo mismo que decir, el centro de gravedad tiene que ser el mismo que el centro del cuerpo. ¿Ya? El centroide del cuerpo, no el centroide de flotación del cuerpo, sino que el centro del cuerpo completo. Entonces, ¿cómo se sacaba el centro del cuerpo? Sería, porque son dos cuerpos unidos, si se fijan, si fuera solamente el cubo de arriba, sería súper fácil, porque sabríamos que sería 12 y 1,5, porque como estaba distribuido uniformemente la carga, tiene que estar a la mitad de ambas coordenadas. Lo mismo con el triángulo. En el triángulo es 1/3. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, que es 1/3 el centro de gravedad del triángulo. ¿Ya? Como son dos cuerpos, en este caso hay que aplicar esta fórmula. El área 2, que es la parte de arriba, por el centro del cuerpo 2, más el área 1, el área del triángulo, por el centro 1 del triángulo, partido en las áreas totales. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo. Sabemos que el área 2 es de 24 por 3. 24 por 3, y eso nos da 72 metros cuadrados de área total. En el caso del área 1, que es esta parte del triángulo, sería base por altura partido en 2. Entonces 24 por 5 partido en 2, lo que nos da 60 metros cuadrados. ¿Ya? Y las coordenadas relevantes, las coordenadas que nos interesan, ¿cuáles son? ¿X o Y? ¿Alguno tiene idea? Yo creo que tienen más o menos una idea de lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿X o Y? Griego. Y, sí, justamente. Porque lo que nos interesa saber para sacar el punto G es lo que mide lo que mide en Y, no lo que mide en X. Entonces vamos a tomar las coordenadas del centroide del triángulo, del cubo, que es 3 medios, 3 partido en 2, tiene que ser. Y 3 más 5 tercios. 3 más 5 tercios. Ojo, 3 más 5 tercios. ¿Por qué 3 más 5 tercios? Porque si estamos contando desde acá el punto de coordenadas, entonces van a ser 3 metros más el centroide del triángulo. 3 más 5 tercios. ¿Ya? Aplicamos la fórmula, área por centro más área por centro partido en la área total, y nos da que el punto G es de 2.93. Ojo, estamos calculando el punto G de 2.93 desde aquí arriba, no desde acá abajo. ¿Nos sirve eso? Ya. Justamente, se lo repetí muchas veces, tenemos que contar desde abajo, no desde arriba, porque si contamos desde abajo, se da vuelta a la fórmula, ¿ya? Lo podemos restar de la altura total, justamente. Eso es lo que se hace después. Entonces, este 2.93 hay que restárselo con 8, que es 3 más 5, se da 8. Entonces, 8 menos 2.93 es 5.07. Es decir, nuestro G es 5.07 metros. ¿Ya? Además, nos estaban dando que C vale 5 desde la parte de abajo. O sea, tenemos todo para sacar cuánto es la diferencia entre el centroide y el centro de gravedad. Tenemos todo, CG. G menos C equivale a 5.07 menos 5, y eso equivale a 0.07 metros. Ese 5, lo voy a repetir de nuevo, nos lo habían dado en el ejercicio. C igual a 5 metros. ¿Ya? Entonces, CG es positivo. Entonces, ¿eso nos dice que es estable o no? ¿Se acuerdan del resumen? No nos dice, tenemos que encontrar GM. Exacto, porque es positivo. Si fuese negativo, al tiro sabemos que es estable, pero en este caso no sabemos. Ya, claro, no dice nada, justamente. Entonces, usemos el GM para calcular la altura metacéntrica. Esta es la fórmula, ¿ya? Y tenemos CG, tenemos el volumen del cuerpo sumergido, que la hemos calculado en la parte A,
lo que nos queda es el tema del momento de inercia. El momento de inercia, y aquí justamente es lo que quería mostrarles. El agua está cortando en esta parte del volumen, en esta zona de acá. Si hacemos un corte en el plano XZ, acá, formaríamos esta línea, este cuadrado, ¿cierto? Este rectángulo. ¿Ya? Entonces, supongamos, lo que estamos haciendo es, la línea de flotabilidad, vamos a hacerle un corte, ya el corte hacia la profundidad, vamos a dejar constante y, y solo vamos a tomar el corte de la profundidad y x. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Entonces van a formar esta figura. De aquí viene la pregunta, porque la verdad es un rectángulo. Entonces el rectángulo, recordemos que tiene dos momentos de inercia. Entonces, si la fuerza, si el mar lo ataca por un lado, va a ser distinto su estabilidad si lo ataca por el otro lado, porque son distintos ejes en el cual puede rotar el cuerpo. ¿Ya? Entonces veamos, para el primer momento de inercia, para el segundo momento de inercia, pero el primero, vamos a asumir que la base equivale a 40 y la altura equivale a 24. ¿Ya? Entonces, para el segundo momento de inercia, el primero que estamos calculando va a quedar esto. 1 partido en 12 por 40 por 24 al cubo, y eso nos va a quedar 46.080. ¿Ya? Este momento de inercia creo que está en el resumen como momento de inercia, segundo momento de inercia X. ¿Ya? Ese es el primero que vamos a ocupar. ¿Ya? Que son como las perturbaciones que vienen del mar en X. ¿Ya? Y tenemos este momento de inercia. Calculamos la altura metacéntrica. La altura metacéntrica tenemos el segundo momento de inercia, tenemos el volumen del cuerpo sumergido, tenemos CG, simplemente reemplazamos los valores y nos da que GM es 14.97 metros. La altura metacéntrica es positiva. Entonces el cuerpo es estable para las perturbaciones. Veamos el otro lado. Es decir, ahora las fuerzas no están atacando por el lado de acá, sino que están atacando por el lado de acá. Veamos. Entonces, segundo momento de inercia equivale a 1 partido en 12 base al cubo por h. Fíjense, el momento de inercia cambió. Que es justamente yo lo que les estaba diciendo. Si estamos considerando la base como 40 y la h como 24, para la siguiente parte del segundo momento de inercia hay que darlos vueltas. ¿Ya? Porque en este caso estamos usando el segundo momento de inercia para x, por ejemplo, y en este estamos usando el segundo momento de inercia para z. ¿Ya? Entonces, déjenme abrir el resumen para que les quede más claro. Acá. Voy a... Acá. Si se fijan, son dos momentos de inercia dependiendo de cuál es el eje por el cual está cortando la figura. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces son dos momentos de inercia distintos. Entonces eso es lo que estamos trabajando acá. ¿Ya? Para este momento de inercia y para el otro momento de inercia. Entonces, reemplazamos los valores, calculamos el momento de inercia y los otros valores los tenemos. Entonces nos va a quedar que GM equivale a 41.72 y por lo tanto GM es estable. Ojo, es estable para el primer momento, para este momento de inercia y para este momento de inercia. Por lo tanto, el cuerpo es estable por completo. Si fuera inestable para un lado, entonces el cuerpo se daría vuelta en ese lado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sería inestable. ¿Sí? Entonces, eso es principalmente el ejercicio propuesto. ¿Les quedó alguna duda en la parte del ejercicio propuesto? Pregúntenme más, no se preocupen. Yo tengo una pregunta. Me perdí un poco en el cálculo de los centros de De las los dos. Ya, perfecto. Mira. ¿Te refieres a esta parte o no? Sí, eso mismo. Ya, mira. Cuando estamos hablando del centro de... Es que esto es justamente lo que estamos haciendo, es dividir la figura en dos, porque son dos figuras. Es un rectángulo con un triángulo. Entonces, sabemos que el centro de un rectángulo tiene que ser el lado partido en dos. Entonces, para x, por ejemplo, va a ser 24 partido en 2, que es 24 partido en 2, que es 12. Y en este caso sería 3 medios, que es 1,5, ¿ya? 3 medios, que es justamente lo que está a la mitad, es la mitad del rectángulo. Y en el caso del triángulo, el centroide del triángulo, o el centro del triángulo, tiene que ser 1/3 desde la base, ¿ya? Porque justamente si se fijan, acá, en esta parte de acá, se está acumulando menos materia de lo que se está acumulando acá. Entonces, por eso es 1/3, ¿ya? Entonces, 3 más 5/3. ¿Ya?
Y eso simplemente, el 3, ¿por qué ese 3? Porque estamos contando desde aquí el 0. Entonces son 3 más el centro del triángulo. No sé si se entendió. Esa última coordenada me cuesta un poco. ¿Cuál? ¿Esta de acá? Sí, la del ¿por qué 3 más 5? ¿Estáis usando el eje de referencia en el 0, 0? Sí. Entonces, Ya. si estamos en el eje Y, acá mide 3 metros, hasta acá, pero nosotros queremos llegar hasta C1. Entonces son 3 metros más el centro del triángulo. ¿Sabes? Porque queremos toda la distancia completa, todo esto. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ya. A ver. ¿Cuándo van a subir la grabación para estudiar? No, yo la voy a subir al tiro, no se preocupen. Terminamos la ayudantía y la subo a YouTube, creo que es. Sí, es que justamente la coordenada que nos interesa es la profundidad, porque con esa podemos sacar dónde está G, dónde está C y dónde está la altura metacéntrica. Entonces, por eso nos importa, ¿ya? Ahora, claro, ahí creo que existe más adelante, creo que no en función de este curso, que también puede como cambiar la masa para el eje X. Pero yo no me metería por ese lado, ¿ya? Para función de este curso hay que contabilizar solo el eje Y, ¿ya? Ya. ¿Algo más? Eh, ¿Alguno tiene otra duda? ¿Podría subir la...? No, no se preocupen, voy a subir el resumen, la pauta de la ayudantía, voy a subir la pauta de la pregunta complementaria y el video, no se preocupen. También pregunta, ¿cuánto van a...? Sí, la grabación la voy a subir inmediatamente, apenas termine la ayudantía la grabo. Antes que se vayan, por favor, les pido que me puedan llenar el documento, el formulario de Google que está en... Déjenme un segundito, les voy a compartir la pantalla de nuevo, se me cerró. Acá, miren, esta parte de acá, aquí sale, haga clic acá, ¿ya? Entonces me serviría muchísimo que pudieran responder la encuesta para ver qué puedo mejorar para las siguientes ayudantías, ¿ya? Así que eso, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.